tardes. Hola, Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. tardes. Bueno, bien, estamos acá con la licenciada Gabriela Colabella, la licenciada Celia Bersano, la licenciada Paola Pérez, la licenciada Marcela Santini y la doctora Viviana Vázquez y todo el departamento de Tecnoimagen de la parte de marketing. Hola Vivi, ¿qué tal? Bien, bueno, tenemos nuestros asistentes en la cual están entrando. Tengo la voz un poco media. Bien. Sí, estoy un poquito tomadita. Bien. Bueno, tenemos de todas partes, de lugares cálidos hasta lugares más fríos. Así que bueno, desde Perú, de Costa Rica, Paraguay. Tenemos también de Viedma, de Santa Cruz, de San Juan, bueno, un montón. Colombia, Mendoza tenemos varios, de Entre Ríos también. Así que bueno, buenísimo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre traqueostomía. Vamos a verlo también más que nada desde el punto de vista kinésico, ¿sí? Después la doctora Viviana Vázquez en la próxima va a hablar más que nada de las lesiones y de las complicaciones o de cómo se realiza en sí la técnica quirúrgica en sí. Nosotros simplemente vamos a explicar muy levemente lo que son las dos técnicas de traqueostomía para que ustedes sepan, y vamos a después ver todo lo que es tipo de cánulas y también qué ventajas o desventajas tenemos desde el punto de vista kinésico con estos dos tipos de técnicas de traqueostomía, ¿sí? Así que esa es la idea, por eso está la doctora Vázquez, para cualquier duda que aparezca de este tema, justo también pueda ayudarnos, ¿sí? Así que, Pau, si querés empezar a presentar. Ahí estamos. Y como le dijimos, sí, vamos a hablar de estos dos tipos de temas, ¿no? Y bueno, acá tenemos dos escenarios, ¿sí? En el cual tenemos pacientes traqueostomizados, ¿no? Un escenario en el cual tenemos en una terapia intensiva, en el cual el paciente, como vemos en la foto de la izquierda, con bombas de infusión, con inotrópicos, ventilado, puede estar haciendo capaz un destete de la presión positiva, está monitoreado. Es un escenario en el cual nosotros como kinesiólogos vamos a tener que tener ciertos objetivos y ciertos cuidados también para ese paciente. Y luego tenemos el paciente, sí, ya en una clínica de rehabilitación, un paciente ya pluripatológico, en la cual también está traqueostomizado, pero ya va a tener más movilización porque va a estar yendo a las distintas terapias, de terapia ocupacional, de fonoaudiología, de kinesiología de neurorehabilitación, kinesiología respiratoria. Lo vamos a monitorizar y vamos a evaluar cómo vamos a ir avanzando en las distintas fases, tanto respiratorias como de neurorehabilitación. Entonces son escenarios muy distintos en los cuales nosotros como kines nos vamos a encontrar y vamos a poder trabajar. Bien, siguiente, Pau. Vale. Acá hablas vos, Pau. Bueno, vamos a algunas definiciones de lo que es una traqueotomía con una diferencia y de lo que es una traqueostomía, ¿sí? La traqueotomía es la apertura de la tráquea y la colocación de una cánula con el objetivo de mantener y liberar la vía aérea de forma temporal. Y, y la traqueostomía es la técnica quirúrgica, ¿sí?, que comunica la vía aérea con el medio ambiente a través de un puente de piel o la tráquea, ¿sí? A ver. ¿Se escucha? Sí. Ahí estamos. Bueno, las indicaciones de la traqueostomía pueden ser en forma electiva o de urgencia. La forma electiva, bueno, en neoplasias laringeas, en parálisis de cuerdas vocales,
en traumatismos laringeos, frente a una ARM prolongada, y para facilitar el winning, ¿no?, de esa ARM prolongada. Y la de urgencia, la primera que tenemos a considerar es la obstrucción de la vía aérea superior, un cuerpo extraño laringeo, edemas de la laringe, edema de la base de la lengua. Bueno, terminamos en las indicaciones de una traqueostomía de urgencia. Después volvemos a las indicaciones de una traqueotomía, que puede, bueno, es lo mismo, ¿no? Obstrucción de la vía aérea, la ventilación mecánica prolongada, para proteger la vía aérea, bueno, como una vía de acceso para eliminar secreciones, ¿sí?, para evitar las complicaciones de la intubación orotraqueal, para mayor confort del paciente y para pasar de UTI a sitios de menor complejidad, como dijo Maggie, esto de los traslados, ¿sí? Más adelante lo vamos a volver a ver. Bueno, ¿cuáles son las razones posibles? La traqueotomía con respecto al winning va a reducir el espacio muerto, va a haber menor resistencia en la vía aérea, va a haber un menor trabajo respiratorio, va a haber una mejoría en la remoción de secreciones, ¿sí?, para el confort del paciente, que ya lo dijimos, y para el traslado del paciente hacia otros lugares, ¿sí? Bueno. Muy bien. Bien, bueno, acá estaba preguntando si veían bien la pantalla, sí, sí, buenísimo. Bueno, acá vamos a tener la margen, la foto que se encuentra a la izquierda, a la derecha, tenemos en sí lo que es la vía aérea, en la cual, si vos podés señalar, Pau, con Sí. con el cursor, ¿sí? El de la derecha, la otra imagen, ¿sí?, en la cual tenemos, bueno, la epiglotis, ¿sí? Luego vamos a tener la zona glótica, en la cual vamos a tener justo lo que es las cuerdas vocales y la epiglotis puramente. Ahí tenemos el cartílago tiroides por delante, ¿sí? Luego tenemos la membrana cricotiroidea por debajo del cartílago tiroides. Después viene el cartílago cricoides, y fíjense en que ahí es donde los cirujanos o los terapistas realizan, ¿sí?, la proyección de la cánula, la traqueostomía para la colocación de la cánula. Entonces ven que está colocada dentro de la tráquea, y por detrás se encuentra el esófago. Y se acuerdan que habíamos dicho que la tráquea estaba conformada por anillos costales, anteriores y laterales, y por detrás por ese músculo liso que da en sí con el esófago, ¿no? Y si vamos a la imagen de la izquierda, ahí vamos a tener más que nada todo lo que es la parte anatómica, no más lo que es el cartílago tiroides, lo que es el istmo, lo que es el cricoide, cómo todo está la parte vascular, la vascularización de esa zona. Por eso hay el que va a realizar la traqueostomía tiene que ser un médico preparado para tal técnica, ¿sí? La siguiente, Pau. Entonces, ahí está. Bueno, la traqueotomía quirúrgica se hace una inserción transversal de 3 a 5 centímetros del cartílago cricoides, y se hace una incisión longitudinal a 1 centímetro del cartílago cricoides, ¿sí? Con respecto a la traqueostomía percutánea, se realiza por dilatación o por sistemas de rotación, ¿sí? Estos de color celeste son los dilatadores traqueales, que van de menor a mayor tamaño, ¿sí? Se hace una incisión más pequeña, y también, bueno, lo hace médico experimentado en el tema. Antes que cambies la diapositiva, Pau. Sí. Ahí vemos bien que la traqueostomía quirúrgica puede tener, como vos dijiste, dos formas, ¿no? Horizontal o vertical. Y fíjense cómo también se va a realizar la sutura de los tomas, ¿sí?, en la cual va a quedar más tutorizado, ¿sí? Y finalmente tenemos la imagen en la cual se coloca la cánula de traqueostomía, ¿no? Luego, en la percutánea,
como Pau dijo, tenemos técnicas de dilatación, en la cual se coloca primeramente una guía, y luego se va colocando distintos dilatadores hasta llegar al número de la cánula en la cual se va a colocar. Y o si no, tenemos la técnica percutánea, en la cual se hace por rotación, ¿sí? Es como si fuera bien como un tornillo, podríamos decir, que se va haciendo torsión y se va abriendo, ¿sí?, todos los tejidos. Por supuesto que... ¿Sí, ¿Puedo Vivi? hacer un aporte? Sí, por supuesto, Vivi. A lo mejor para quien no estuvo, es difícil, quien no ha estado en una traqueostomía, sobre todo percutánea, porque a lo mejor como kine ustedes han participado mucho en las percutáneas. En las quirúrgicas es más complejo, porque hay que ir a quirófano, ya es un área más cerrada. Creo que para quien no ha estado, la gran diferencia es, en la traqueostomía quirúrgica se corta el cartílago, se saca un pedacito de cartílago, y los extremos traqueales que quedan libres se unen a piel, extremo proximal y extremo distal. Con lo cual, a ustedes les sirve saber si es quirúrgica, porque la tráquea va a estar más anclada en una quirúrgica. Con lo cual, si tengo que hacer un cambio de cánula porque se pinchó el balón, si decidí hacer un cambio de cánula por alguna otra razón, o el paciente se autodecanula por un movimiento brusco o en un cambio de cama, el hecho de ser quirúrgica hace que no se vaya a cerrar rápido, por más que tenga menos de 48 horas, ¿sí? Está anclado en ambos extremos y el cartílago está cortado, con lo cual cuando veamos lesiones van a ver que va a haber muchas lesiones que se hacen en la percutánea que no se van a hacer en la quirúrgica, justamente por esto de remodelación. En la que vos decías que tenemos los hilos de sutura, bastante desprolijo el que está puesto en la foto. Una de las complicaciones de la quirúrgica, de los retractores de la quirúrgica, es infección de los hilos de sutura, sangrado. La realidad es que me ha dicho un cirujano, si uno es prolijo, seguramente va a tener menos complicaciones, ¿sí? Después, todo lo que sea cicatriz va a cerrar por segunda de una forma poco estética, ¿sí? Y con respecto a la percutánea, actualmente hay, creo que 4 o 5 sets diferentes que uno puede optar según el lugar donde trabaje. En pandemia se decidió que sea en un paso, con lo cual se hace con una técnica de Seldinger, se hace el primer dilatador que es pequeño, y luego en una entrada directamente se coloca la cánula. Eso evita el tema de la dispersión de los aerosoles. Pero después tienen pinzas, tienen distintos dilatadores, como dijiste. El tornillo no se está usando. ¿Y qué pasa con el cartílago? Acá no se corta. Uno entra en el espacio entre un cartílago y el otro. Entonces se separan. Si bien en la presión el cartílago se puede romper, y eso generar lesiones que veremos más adelante, acá el cartílago no se corta, se puede romper, pero no se corta uno técnicamente, a modo de apoyo nada más. No, buenísimo, buenísimo, porque esas diferencias después nos ocasiona a nosotros saberlas para hacer los cambios de cánula principalmente, ¿no? Eso. Y antes de seguir vamos a hacer unas 3 preguntitas de votación, ¿sí? Para después poder compararlas, ¿sí? Así que si solo o Lu nos ponen ahí. La primera es, ante una traqueostomía, ¿qué cánula de traqueostomía sugeriría, ¿sí? ¿Cánula sin balón, cánulas con balón o cánula con balón y catéter subglótico? Esto nos va a permitir para saber el grado de conocimiento que tienen ustedes o dónde están trabajando también, ¿no? Así que bueno, se hace una traqueostomía, viene el médico y nos dice qué traqueostomía le sugerimos, ¿sí? ¿Qué cánula de traqueostomía le sugerimos, sí? Bien, ¿van votando?
Bueno, sin balón un 6%, 40% cánula con balón y un 55% cánula con balón y catéter subglótico. Bien. Igual todos estos datos de catéter subglótico, balón y eso se va a explicar, pero es para que nosotros sepamos para direccionar bien la clase. La segunda pregunta ahora viene, ¿qué tipo de cánulas utiliza en su servicio? ¿Sí? Cánulas sin balón, cánulas con balón sin aspiración subglótica, cánulas con balón y con aspiración subglótica, cánulas con balón con catéter subglótico y endocánula, cánulas sin balón y válvula fonatoria y otras, me perdona ahí que yo puse. Bien. Bueno, cánula sin balón, un 4%, las que más es con balón y con aspiración subglótica, un 43%, con balón sin aspiración subglótica, un 31%, y luego va en descenso cánula con balón, con catéter subglótico y con endocánula, sin balón y válvula fonatoria y otras un 5%. Buenísimo. Y la última preguntita para luego poder comparar, a ver. ¿Sí? ¿Cuántas veces por día se controla el balón de neumotaponamiento? ¿Una vez por turno? ¿2 veces por turno? ¿3 o más veces? ¿No se controla a menudo o ante necesidad? Muy bien, vamos a ver. Todo un tema el balón de neumotaponamiento. Una vez por turno, el 40%, 23, 2 veces por turno, 21%, 3 o más. No se controla a menudo 3% y 15% ante necesidad. Buenísimo, muy bien. Bueno, seguimos con la otra diapo, Pau. Qué sinceros los que no se controla a menudo, ¿eh? Felicitaciones por la sinceridad. Tal cual. ¿Cuál? A ver. Bueno, estoy trabado ahí. A ver. Perdón, Dale. Hoy mi compu. O dale con el enter o con el mouse, capaz. Ahí está. Bien. Ahí Entonces, estamos. Sí, perdón. Ahí estamos. bueno, entonces en una traqueostomía, como bien decía Vivi, teníamos la percutánea y la quirúrgica, ¿no? Y entonces acá es donde comienzan las diferencias, más que nada, después la doctora va a hablar las diferencias en sí, en la técnica, que ya un poco habló, pero qué diferencias o consecuencias tendrán según la técnica. Para nosotros una traqueostomía, por ejemplo, percutánea, se realiza al pie de la cama del paciente, por eso la doctora decía que nosotros como quienes en terapia intensiva estamos más acostumbrados a asistir al terapista cuando realiza la traqueostomía percutánea y estamos armando todo y ayudando al médico todo lo que es la vía aérea, retirando el tubo, y preparando también, y ahí es donde justamente era el tema donde el equipo, ¿sí?, interdisciplinario médico-kine comienza a definir qué tipo de número, ¿no?, dependiendo también de la patología del paciente. Después en una percutánea se necesita un set especial, como decía Vivi, ¿no?, dependiendo de la técnica que utiliza el médico. Puede ser realizado por personal entrenado, no cirujano, o sea, en este caso serían los terapistas.
no necesitamos un cirujano como es un cirujano de cuello, de tórax. Después tenemos que el cambio de cánula se tiene que realizar después del 7º día postoperatorio, porque, como decía Vivi, no tenemos tutorizada ese ostoma y necesitamos la epitelización de todo el tejido. Si hay una necesidad, bueno, se llamaría nuevamente al médico, o si no, se tendría que cambiar con una guía o con un fibrolaringo, o sea, algo que nos condicione a ver bien cómo está la formación de ese ostoma y si no hay ningún tipo de lesión ni nada, ¿no? Al ser percutánea se puede realizar, posibilidad de realizar falsa vía cuando uno empieza a hacer el cambio de cánula, ¿sí? Y lo hace previamente a este 7º día. Hay menos sangrado periostoma post técnica percutánea, y hay una epitelización del ostoma mucho más rápido, y genera menos cicatriz, obvio que va a depender del tipo de cicatrización del paciente, pero generalmente genera menos cicatriz. Una traqueostomía de técnica quirúrgica, sí o sí, como decía Vivi, hay que trasladar al paciente a quirófano, ¿sí? Habitualmente hay mayor sangrado perioperatorio, en el cual se pueden generar coágulos que pueden tapizar la cánula, nos puede ocasionar después también un mayor trabajo de técnica de higiene bronquial para poder que esa cánula tenga una buena luz. El cambio de la cánula es más fácil, como decía Vivi, o sea, los extremos de la tráquea van a estar más sujetados, entonces es más fácil poder cambiar la cánula y no tengo que esperar como mínimo 7 días para poder realizar un cambio. Puede ocasionar mayor sangrado postoperatorio, dependiendo también de la técnica quirúrgica. Realización de sutura para favorecer la epitelización del ostoma. A veces el ostoma quirúrgico cuesta su cierre, no es como el percutáneo, entonces a veces se tiene que realizar suturas pequeñas como para acercar los bordes y que se realice la epitelización. Y podríamos decir que son más frecuentes las infecciones postoperatorias, pero bueno, también esto está en relación del cuidado del ostoma, ¿no? O sea, claro, o sea, es un tema, porque la percutánea, si no tenemos un buen cuidado del ostoma, puede ocasionar también infecciones, ¿sí? No sé, Vivi, si querés agregar algo más de estas dos ventajas o desventajas. No, era lo que decíamos con respecto al sangrado, con respecto a cómo queda después ese ostoma una vez decanulado, el riesgo de las infecciones. Es como decir el collarín más apretado, menos. En realidad es todo el cuidado que tiene que ver una vez que uno abre un ostoma o va a tutorizar esa tráquea. Va a depender. La realidad es que si se infecta un ostoma de una quirúrgica, yo me replantearía cómo se hizo y qué cuidado tuvo después, en el contexto de cada paciente, obviamente, ¿sí? En pandemia se sugirió no hacer quirúrgicas porque aumenta la cantidad de aerosoles en el ambiente, entonces por eso se potenció la percutánea. ¿Y cómo podría prevenir yo en ambas? La verdad es que los riesgos de la pared posterior en la quirúrgica casi no se ven. En la percutánea sí, puede haber riesgo de la pared posterior, puede haber falsas vías, puede haber estos cambios, y uno lo podría evitar o bajar el porcentaje de complicaciones utilizando ecografía para hacer la percutánea o utilizando una endoscopía, ¿sí? Entonces yo puedo ver hasta dónde hacer la punción, en qué sitio hacer la punción, hacia dónde orientar los dilatadores y protejo la pared posterior. Entonces evito el porcentaje de complicaciones que tendría la percutánea. Buenísimo. Gracias, Vivi. Excelente. Bueno, seguimos, Pau. Dale. Bueno, las ventajas de una traqueotomía frente al winning va a ser que reduce el espacio muerto, va a haber una menor resistencia al flujo de aire,
el paciente va a tener menor trabajo respiratorio, como dijimos anteriormente, va a favorecer la eliminación de secreciones, sobre todo en pacientes que tienen una tos débil, va a haber mayor confort del paciente en la movilización, en los traslados, va a haber menor necesidad de sedación y favorece la función glótica, disminuyendo la aspiración del lagofaringio, que ahora cuando describamos la cánula lo vamos a ver con mayor claridad. Y mayor facilidad del traslado del paciente. Bueno, acá quería mostrar esta diapositiva cuando hablamos de traslado, ¿sí? Un traslado como un ejemplo de esta paciente, ¿no? Que tiene una cama de 1,5 metros de altura, obesa. Fíjense la cantidad de operadores que hay para llevar a esta paciente a un gimnasio. Está ventilada, traqueostomizada, recibe oxigenoterapia. O sea, un traslado de un paciente así no es menor, hay que tener mucho cuidado. A veces tomar el tiempo necesario para poder bajar este paciente en un arnés. Podemos desconectar unos segundos al paciente, que es la estrategia que nosotros usamos en la clínica, 10 segundos a más tardar, para que no toda la tubuladura, porque fíjense, es un ventilador birrama, todo eso pesa y se puede decanular accidentalmente, y en un paciente obeso como ella puede traer una complicación importante. Entonces, eso quería decir. Bueno, la función de las cánulas de traqueostomía, como ya dijimos, bueno, facilita la ventilación a presión positiva, protege la vía aérea, bueno, con el balón de neumotaponamiento, brinda un rápido y seguro acceso a la vía aérea y permite una rápida y fácil eliminación de secreciones, como dijimos. Bueno, Maggie, ¿querés decir algo de estas fotos? Dos amigos de rehabilitación, diría yo. Ah, Dos bien. amigos de rehabilitación, exactamente, viejos amigos, que justamente cuando hablamos de que una traqueostomía mejora la movilidad del paciente y la comodidad del paciente. Acá, por ejemplo, tenemos justamente 2 pacientes traqueostomizados que están haciendo su ejercicio, su neurorehabilitación, conectados a un equipo multiprocesado y también un equipo de flujo continuo. Entonces eso nos permite, con o sin oxígeno, dependerá del tipo de paciente, pero nos permite y le da al paciente cierta libertad y no estar, como lo habíamos mostrado al principio, ese paciente en una cama de terapia intensiva que está acostado y mirando la nada, y acá le estamos dando esperanza de que esto va a ir progresando, ¿no? Eso es lo más importante. En la otra diapositiva bien. Ahí está. Acá también tenemos que estos pacientes traqueostomizados, más en un centro de rehabilitación, como dijimos, son otros escenarios. Uno puede generarle mejor calidad de vida. Por ejemplo, la imagen que está a la izquierda es una paciente dos pacientes que están en el patio de la clínica, en la cual uno está conectado a un ventilador microprocesado, leyendo el diario, o la revista, no me acuerdo qué es lo que leía la paciente, y en la otra estaba haciendo, en su mesita, haciendo ejercicios de terapia ocupacional, ¿sí? Entonces, generábamos este ambiente, ¿sí? Como de familia, ¿no? De esa interacción, ¿sí? Que cada uno de esos pacientes podían interactuar entre ellos. También en un paciente traqueostomizado podemos realizar test de marcha modificados. Acá estábamos haciendo que no es lo mismo un test de marcha de un paciente de rehabilitación respiratoria, porque esta paciente tenía traqueostomizada, equipo monorama, andador, bueno, estábamos con el saturómetro y todo, entonces adaptamos, ¿sí? Pero
a medida que esa paciente salía de su habitación, además, fíjense en algo muy importante, que los pacientes están vestidos. Es algo muy importante, porque en las terapias intensivas el paciente está desnudo, pierden personalidad, y acá le estamos dando de vuelta su personalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta paciente salía de la cama y mientras iba a cierto lugar del patio de la clínica, mientras tanto le tomábamos un test de marcha modificado, íbamos evaluando las presiones de soporte que podíamos realizar, ¿sí? Por eso la traqueostomía nos proporciona a nosotros mucha facilidad, y el equipo interdisciplinario también le tiene menos miedo de movilizar al paciente. Cuando un paciente está con un tubo, es como que, cuidado, que no hay que tocarlo, ¿no? En cambio, con el traqueostomizado, el equipo se libera un poco más. La idea del paciente crónico es que solo tiene una vía aérea artificial, el resto tiene todas sus capacidades o tiene la potencialidad con respecto a todo el resto. Y eso no tiene que generarle limitación. Uno puede rehabilitar el resto y trabajar sobre el resto, pero después podría adaptarse al resto de las situaciones, hasta incluso en muchos lados, no, a lo mejor en Argentina no es tan frecuente, pero sí una internación domiciliaria en la que el paciente esté ventilado, ¿sí? Y hacer sus actividades de la vida diaria normalmente. Hay una pregunta que a lo mejor me gustaría que los kine contesten. ¿Quién cambia la cánula? Sí, la leí. Yo ya voy respondiendo las preguntas para que no nos quedemos en deuda. Depende digamos, de la conformación del servicio. En las vías aéreas no complejas, las cánulas las cambiamos los kinesiólogos respiratorios. Y en las vías aéreas era interesante esto porque hay gente que a lo mejor no leyó el chat. Está bien. Vi que estaba contestada, pero depende de donde, es verdad, depende de donde uno trabaje. Yo soy de la idea que todo el personal que trabaja en un centro de rehabilitación debe saber qué hacer ante una decanulación accidental, ¿sí? Sea el enfermero, sea la TO, sea la musicoterapia, sea la nutricionista. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencia, hasta que llega el personal adecuado, tenés que saber la técnica, ¿sí? Esto es RCP. Yo no voy a hacer RCP y no voy a dar charlas, pero si tengo una situación de extrema emergencia y soy el único personal que está ahí, le salvo la vida colocando una cánula al paciente sabiéndolo hacer, ¿sí? Entonces uno en centros de rehabilitación tiene que hacer el entrenamiento para que todos sepamos dónde están las cánulas, qué tipo de cánulas, si te pido una cánula sin balón, si te pido una 7, no que me pregunten, pero eso dónde está, qué es. Todos debemos saber en una emergencia qué tenemos que hacer, cómo ayudamos, cómo sumamos el granito, ¿sí? Pero está perfecto, sí, el kinesiólogo, el médico. Claro, el kinesiólogo, el médico, y también el kinesiólogo no puede estar entrenado y el médico sí. Y otra cosa es que aclaremos que estamos hablando de nuestra actividad acá en Argentina, porque hay muchos asistentes que son de otros países que capaz tienen otra normativa, ¿no? Que capaz es puramente una competencia del médico, ¿no? Estamos hablando de acá, de Argentina, ¿sí? Por cualquier cosa. Por eso era el tema, traerlo a discusión. Sí. Muy bueno. Sería bueno que nos dijeran de otros lados, de Paraguay o de algún lado Colombia, ¿no? Si lo realizan también los kines, o médicos digo, pero o es puramente del médico, ¿no? Como para saber nosotros también. ¿Sí? Bien. Y acá me parece que hay una para vos. En algunos hospitales el poner la traqueostomía siempre le dejan un punto. ¿Qué tan beneficioso es ello para el paciente? ¿En la percutánea o en el...? Debe ser en la quirúrgica, me imagino. En la quirúrgica suelen hacer, si la incisión en piel es muy grande, suelen aproximar, después que hicieron la resección del cartílago, suelen aproximar los extremos con un punto. Pero independientemente de eso, sí tiene el punto en los que se fija la tráquea a piel una vez que uno hizo la resección del cartílago. En la percutánea sería de buena práctica dar un punto
además de, el collarín, entre las aletitas de la cánula a piel. ¿Por qué? Porque dijimos que la percutánea en las primeras horas no está hecho totalmente el ostoma, entonces ante una decanulación accidental, con un punto nosotros evitamos que se soltó el collarín, el paciente se decanuló y corremos todos. ¿Sería de buena práctica? ¿Es una obligación? No. ¿Yo lo hago? Sí. Doy un punto de cada lado, al menos después en el primer cambio se saca el punto y ya está. Independientemente que igual le pongo el collarín. Pero doy un punto como para asegurarme de que no se va a decanular en forma accidental. No sé si era esa la pregunta. Sí, acá por ejemplo tenemos que en Guatemala, por ejemplo en el hospital de Milvia se llama, López, en Guatemala en su hospital lo hacen los terapistas respiratorios. Por ejemplo, Sorelis de Venezuela lo realizan los médicos, sí o sí. Y después, sí, acá hay una linda pregunta también. ¿Legalmente podemos hacer los kinesiólogos de cambio de traqueostomía? Y legalmente no está dentro de nuestras incumbencias, no es algo legal, pero sí lo hacemos, sí, siempre. A ver, el kinesiólogo nunca la cambia sola una cánula de traqueostomía, siempre va a estar acompañado del médico, siempre, y del enfermero siempre, o sea, no es, o sea, cambiamos la cánula legalmente, no es, o sea, es una competencia nuestra, pero no está aprobada todavía legalmente, entonces tampoco podemos hacerlo solos, ¿sí? Como tampoco el médico puede intubar solo, ¿no? Pero es su competencia, el médico tiene la competencia de intubar y de hacer cambio de cánula es totalmente su competencia, ¿sí? La nuestra todavía hay que lucharlo un poquito más, ¿sí? Interesante, Carolina pone que siempre educan a los padres. La realidad es que, no sé si hay muchos que trabajen con pediátricos, pero en los pacientes pediátricos, sobre todo que tienen internación domiciliaria, en los canulados crónicos, la verdad es que los padres hacen una toilette de vía aérea y están entrenadísimos. Me parece que también es importante eso, que los papás sepan ante una eventualidad qué hacer y qué no hacer. Bien. Y acá, por ejemplo, mira, en Quito, Ecuador, el cambio de cánula de traqueostomía lo realizan los médicos, pero no está en sus competencias. Mira. Claro. Y en Ecuador lo hace el médico y el terapista ocupacional. Qué lindo, uno va aprendiendo. Tal cual, tal cual. Bueno, sigamos. ¿Seguimos? Sigamos, sí. Bueno, otro paciente de Maggie. No, otro paciente de la clínica de rehabilitación, en la cual un acá... Cordobés. Un cordobés, como Kine, y Flor acá de Buenos Aires. Acá la idea también es que cuando el paciente está en una clínica de rehabilitación, es poder trabajar en conjunto, hacer los trabajos de neurorehabilitación en conjunto, ¿sí? No de trabajarlos en forma separados en cada lugar nada más, sino lograr esa forma de trabajar en equipo. Y es muy lindo porque se van ayudando unos con otros y también el otro va viendo el progreso del otro y lo va felicitando, o muchas veces pasa de que si uno está más angustiado por algún suceso, el otro le marca lo bueno, lo bien que estuvo ayer y seguro lo mejor que va a estar mañana. Eso es muy interesante, entonces hay que lograr eso porque genera algo positivo para ellos, ¿sí? Exacto. Bien. Bueno, acá tenemos la foto de un paciente que está en una de las galerías de la clínica, ¿sí? Bueno, hablamos del posicionamiento de este paciente, la columna vertebral se encuentra recta, la cabeza y cuello también guardan simetría, el peso debe ser equitativo sobre ambos isquiones, cómo están los miembros superiores de este paciente, el hombro en posición anatómica o ligera flexión, el codo en flexión con apoyo en el apoyabrazos o la mesa, y la muñeca y la mano, bueno, en este paciente están con las férulas de mano.
y la pelvis, las rodillas y los tobillos en 90 grados. Seguramente tiene un almohadón antiescaras y la sujeción del tronco se encuentra con pechera, ¿sí? Porque por ahí hay pacientes que se encuentran solos, entonces esto es seguridad del paciente. Y pueden tener indicado el uso de una mesa con escotadura, sí, eso también es verdad. Bueno, nos metemos Interrumpo, ahora. Pau, con el tema de Sí, posicionamiento, un tema muy sí. a tener en cuenta. Cuando sacamos al paciente de la cama y ese paciente está traqueostomizado y con respirador, más allá, aparte del posicionamiento del paciente, hay que observar el posicionamiento de la cánula de traqueostomía con respecto al cuello del paciente, que la tubuladura no tironee hacia un costado o hacia abajo o hacia arriba. Recordemos que es un objeto extraño inserto en la vía aérea y que si el posicionamiento de la cánula no es adecuado, estamos generando presiones inadecuadas sobre un órgano vital como es la tráquea, y después eso puede traer consecuencias en los pacientes con vía aérea artificial prolongada, como lesiones crónicas que pueden dificultar una decanulación futura. Entonces, no solo es el posicionamiento del paciente, sino también observar, según el dispositivo que tenga el paciente, accesorio de humidificación, por ejemplo, en esa cánula de traqueostomía, que nos genere una presión inadecuada que pueda lesionar la vía aérea. Bien, buenísimo, Marcia, el aporte. Bueno, con respecto a los tipos de cánula, vamos a iniciar la clasificación según el material, cánulas metálicas, de PVC, de silicona. Según la función, vamos a encontrar con y sin balón, ya vamos a ver a qué tipo de pacientes. Después encontramos cánulas fenestradas, boca light, y con cánula interna. También podemos tener hiperflex extra horizontal y extra vertical, ahora vamos a ver de qué se trata, y aletas fijas o regulables, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a describir una cánula de traqueostomía. Esto se llama conector, es un conector universal de 15 milímetros. Hablamos recién de las aletas de sujeción, que en algunas marcas de cánulas pueden ser más horizontales, más verticales, pueden tener movilidad de acuerdo al cuello del paciente, el cuerpo del tubo de la cánula, ¿sí? Hablamos acá recién del balón de taponamiento. Este balón de neumotaponamiento se encuentra en el tercio distal, ¿sí? Y cuando está insuflado, lo que hace es proporcionar un sellado entre el tubo y la pared de la tráquea, que va a hacer permitir una ventilación a presión positiva y la disminución del contenido orofaringio hacia la parte de la tráquea, ¿sí? También vamos a encontrar una línea radiopaca que la vamos a poder visualizar en la radiografía, ¿sí? Que es muy importante para el posicionamiento, para evaluar el posicionamiento de la cánula. Bueno, esta línea de insuflado, ¿sí? Una válvula unidireccional que se encuentra en el balón piloto o balón testigo o balón de neumotaponamiento, ¿sí? Bueno, acá hay una clasificación de un tipo de cánula. Vamos a evaluar la longitud, el ancho, ¿sí? Acá hablamos de las aletas, la posición, pueden ser horizontales. No se olviden que los pacientes, el cuello de los pacientes apoyan sobre estas cánulas, algunas es una zona muy húmeda, entonces bueno, tenemos que tener mucho los cuidados de los tomas de estos pacientes, van a influir en cuanto al proceso infeccioso que pueda haber, por eso es de incumbencia kinésica el control y la elección adecuada del tipo de cánula, ¿sí? Puede haber diferencias en la longitud, en la curvatura, en el tamaño del balón, ¿sí? A ver. Por ejemplo, en la parte de atrás de las cánulas vamos a encontrar su descripción, ¿sí? Acá tenemos dos marcas diferentes de cánula,
con una clasificación acá que es el diámetro interno de la cánula, ¿sí? Acá dice 9, y el diámetro interno de esta cánula es 9. Y vamos al diámetro externo de la cánula, o el OD, ¿sí? Que en uno es 12,3 y el tamaño externo de esta cánula es 12,7. Va a influir porque el diámetro interno de la cánula va a aumentar la resistencia al flujo aéreo y se va a necesitar un balón de mayor presión, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta entonces que al describir la cánula, la elección de esto es muy importante, sobre todo en pacientes con EPOC, que pueden tener mayor resistencia a la vía aérea, entonces poder tener un diámetro interno mayor nos va a ayudar a el winning de ese paciente, ¿sí? Acá, bueno, lo mismo, un diámetro interno número 8 y el diámetro externo del paciente es 11, ¿sí? Bueno, otro tipo de cánula que podemos describir es una cánula simple, en este caso sin aspiración subglótica, ¿no? Yo pondría esta cánula en pacientes que no tienen trastornos deglutorios, en pacientes que ya quizás ya están progresando un winning, o solamente tienen, bueno, en progresión de winning. Bueno, acá tenemos la descripción de una cánula con aspiración subglótica. Cuando hablamos de el cuidado de esta cánula de aspiración subglótica, hablamos de poder aspirar parte del lago faríngeo que este paciente no puede tragar, ¿sí? Al principio, por la miopatía que tiene enlentecidos los reflejos deglutorios, entonces podemos ayudar a estimular con jet subglótico o con presión negativa cuando aspiramos ese lago faríngeo que puede ser espeso. Tenemos que tener una jeringa con agua destilada o solución fisiológica para poder unos centímetros instilar y volver a aspirar. Eso es de buena práctica, y al aspirar podemos estar estimulando el reflejo deglutorio, ¿sí? Bueno. También una acotación, sí. A veces uno trata de aspirar el lago orofaríngeo, ¿no? Obvio que uno lo va a aspirar muchas veces para ver el control de la deglución, si el paciente cómo va evolucionando, ¿no? Pero muchas veces como técnica de limpieza, en vez de aspirar, que sabemos que esa presión negativa va a lesionar todo lo que es las cilias, a veces uno lo que puede generar es un jet de aire, como decía Pau, en el cual uno puede generar un jet de aire de 8 litros por minuto o 7, entonces levanta el lago orofaríngeo y estimula para que el paciente degluta, ¿sí? O sea, también se puede utilizar de esa forma, no es que siempre se haga así, pero también se puede ir utilizando, ¿sí? Aspiración o un jet de aire como para que es limpio ese lago con la deglución misma del paciente, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ver que la descripción de la cánula se encuentra en la saleta, no sé si se llega a ver, que, bueno, se habla del diámetro interno, del diámetro externo. Esta es una foto del conector universal. A través de este conector universal, nosotros vamos a poder medir a ese paciente que ingresa de terapia intensiva al centro de crónicos. Vamos a tomar presiones estáticas a través de un equipo de medición, ¿sí? De presión inspiratoria, una PIMAX, PEMAX, capacidad vital, y vamos a ir conociendo a este paciente y evaluando con el equipo multidisciplinario hacia dónde va su rehabilitación o su protocolo, ¿sí? Bueno, acá tenemos la foto de una cánula con aspiración subglótica. No siempre se encuentran en el mismo lugar, esta se encuentra lateralizada, y hay unas cánulas que se encuentran en la parte superior de aspiración subglótica,
Y bueno, también se puede estimular con jet subglótico, como dijo Mar. Volviendo algo importante, Pau, perdón, es ver dónde está ubicado el catéter de aspiración subglótico, porque como decías, algunos están en el lomo de la cánula, en la curvatura, otros están en la forma lateral, y también cómo ese catéter subglótico sale del cuerpo de la cánula, porque a veces puede generar también lesiones en el ostoma, según cómo es que salga ese catéter, ¿no? Si sale por arriba o si sale lateral, ¿sí? Entonces a veces también nosotros como kines tenemos que ver cuál es la cánula que no es más cómoda según o más fiable a ese paciente, ¿no? Sí. Cuando hablamos del balón de neumotaponamiento y la primera pregunta que les hicimos es ¿cuántas veces se medía este balón de neumotaponamiento? Bueno, este es el equipo con el cual se debería medir, ¿sí?, el balón de neumotaponamiento. Acá está los límites en milímetros de mercurio y en algunas bibliografías van a aparecer en centímetros de agua, ¿sí? La importancia de medir, para mí, a demanda o en cada turno, el balón de neumotaponamiento es una seguridad para que ese contenido orofaríngeo no termine pasando, ¿sí?, al pulmón y generando una neumonía aspirativa, sobre todo en bocas que no tienen un buen lavado, ¿sí? Entonces, esta es una forma de prevenir la neumonía aspirativa y la neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿sí? Cuando hablamos de lesión, de balones que están hiperinsuflados, hablamos de isquemias, hablamos de lesiones en presión de los capilares traqueales, entonces tenemos que tener muy en cuenta que es importante la medición y con equipos que estén calibrados. Pude leer artículos de comparación en hospitales donde los balones se medían a dedo, ¿sí?, aunque ustedes no lo crean, pues, bueno, los dedos no sé si miden, llegan a medir las presiones que requerimos, pero generalmente estaban pasadas de lo que nosotros tomamos como normalidad. Entonces no está buena la práctica de los dedos, ¿sí? Quizá son aparatos, podemos hacer un aparato casero con algún tipo de manómetro de presión arterial y adaptarlo como lo hacemos en los hospitales de Argentina, y si es posible tener, por supuesto, este medidor, va a ser interesante. Bueno, y hablando de la hiperinsuflación de un balón y también de esta línea radiopaca que se ve en la cánula, estamos viendo esto negrito, es el balón y el aire que se encuentra dentro del CAF, ¿sí? Y bueno, me parece que está como un poquito hiperinsuflado. Acá lo tenemos. Generalmente cuando hay un cambio de cánula, lo que hacemos es insuflarlo, ¿sí?, ver si no hay ninguna pérdida de este balón, y recién ahí podemos decir que esta cánula está apta para realizar el cambio de cánula, ¿sí? Bueno, encontramos también cánulas espiraladas con balón. Estos tienen una estructura metálica dentro con una forma más rígida, vamos a decir. Generalmente se usan en pacientes pacientes obesos o pacientes donde el contenido, vamos a decir, hay mayor presión en la zona y tiene mayor estabilidad para la vía aérea, ¿sí? También tenemos cánulas con endocánula y aspiración subglótica. Bueno, es una cánula un poquito más pesada, pero en pacientes que van a estar mucho tiempo ventilados, es una seguridad que frente a cualquier taponamiento, frente a cualquier secreción espesa que
que se adhiera, que pueda sacar rápidamente esta endocánula y realizar la higiene adecuada, ¿sí? Bueno, una línea que trabajamos acá en Argentina, nada, cánulas con endocánulas con balón, existen también cánulas extra largas, ¿sí? No todos los pacientes son iguales, no todas las vías aéreas son iguales, debemos evaluar hacia dónde vamos, ¿no? Con ese paciente, por qué lo estamos traqueostomizando. Cánulas fenestradas con endocánulas, bueno, Marce, ¿querés decir algo? Sí. Sí, bueno, en relación a las cánulas con endocánula, creo que el concepto importante tiene que ver con que no todos tenemos que elegir la cánula de traqueostomía adecuada para el paciente adecuado. No todas las cánulas de traqueostomía, hablando puntualmente de pacientes crónicos, este curso es de pacientes crónicos, tenemos que tener muy claro qué tipo de cánula va a necesitar ese paciente. Si tenemos un paciente que está en proceso de rehabilitación para rehabilitación deglutoria y fonatoria, si tenemos un paciente al que no se le va a poder quitar la cánula de traqueostomía por algún motivo y nosotros queremos facilitarle el proceso del hablado, una de las opciones, más allá de las válvulas fonatorias que después Paola va a hablar, una de las opciones son las cánulas fenestradas. Si ustedes miran este dibujo, esta imagen, perdón, la cánula de la derecha tiene como unos agujeritos en su cuerpo, ¿sí? Esa cánula tiene a su vez adentro una segunda endocánula. Yo no sé si quizás se puede mirar, se me puede ver a mí, no sé si me ven, porque justo traje una para mostrar. Sí, se ve, Marce. Bueno, si se ve bien, fíjense que nosotros tenemos una cánula de traqueostomía que tiene en su interior, que tiene, digamos, las fenestras. Cuando el paciente habla, teniendo el balón inflado, el aire exhalado sale por las fenestras. Esto significa que puede atravesar las cuerdas vocales y de esta manera emitir sonido. En aquellos momentos que el paciente necesita estar ventilado, al interior de esta cánula fenestrada, ahí lo estoy viendo, no sé si se ve, al interior de esta cánula fenestrada se le coloca una endocánula y el paciente termina teniendo una cánula como las habituales, una cánula absolutamente sellada. Ventajas y desventajas. Bueno, claramente tenemos que elegir al paciente que esté en rehabilitación fonatoria para utilizar este tipo de cánula, pero en mi experiencia personal lo que a veces suele suceder es que todos los cuellos son distintos, todas las tráqueas son distintas y no siempre las fenestras coinciden con la luz de la tráquea del paciente. Entonces nosotros invertimos, hacemos el cambio de cánula y cuando colocamos la cánula, sacamos la endocánula y buscamos que el paciente logre fonar a través de estas fenestras, lo que sucede es que esas fenestras quedan tapadas porque no coinciden con la luz de la tráquea. Entonces, bueno, ¿es una opción? Sí, es una opción. ¿Es una opción válida para todos los pacientes? Definitivamente no. Otra experiencia que yo he tenido es que estas fenestras, en los pacientes que tienen muchas secreciones o que no tienen la humidificación adecuada, y vinculamos con la clase de hace 15 días, estas fenestras se tapan. Entonces no tenés manera, es muy difícil limpiar estas fenestras con el paciente con la cánula colocada. Entonces terminamos teniendo que cambiarla. Digamos, mi experiencia personal es haber utilizado estas cánulas, pero en lo personal, ahora Pau va a hablar, yo prefiero las válvulas fonatorias. Buenísimo. Gracias, Marce. Sí, también yo quería agregar que, por ejemplo, también nos pasó una vuelta de que un paciente tenía un granuloma, ¿sí? O una estenosis justo por encima de las fenestras, como vos decías, Marce, y nosotros también quisimos ponerla justamente para esto de la fonación, y nos encontramos de que algo no funcionaba, ¿no? Y bueno, cuando se hizo la fibroendoscopía salió justo un granuloma que tapaba las fenestras, ¿no? Y como vos decías también, Marce, tenía gran cantidad de secreciones que también dificultaba poder fonar por las fenestras, ¿sí? Así que sí, son cánulas que son para un determinado tipo de paciente, ¿no? Bueno,
Una válvula fonatoria es un dispositivo de flujo unidireccional que está instalado sobre la cánula de traqueostomía, que va a posibilitar la fonación, y su tolerancia depende de la permeabilidad de la vía aérea superior, ¿sí? Las características y beneficios, bueno, el flujo de aire pasa a través de las cavidades oral y nasal, disminuye las secreciones, aumenta la capacidad olfativa y mejora la deglución. La válvula reduce los problemas higiénicos y de infecciones en comparación con la oclusión con el dedo. El diseño de la válvula ayuda a minimizar el trabajo respiratorio, ¿vio? La ligereza de la válvula minimiza la presión adicional en el ostoma y es adaptable a la mayoría de las cánulas de traqueostomía, incluyendo las medidas pediátricas. Facilita la limpieza y puede existir con puertos de oxígeno suplementarios, ¿sí? ¿Cómo se colocan estas válvulas fonatorias? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y muy importante, es desinflar el balón de neumotaponamiento si es que el paciente está en condiciones, ¿sí? No dejar un balón de neumotaponamiento inflado y colocarle una válvula porque el paciente no está respirando y podemos tener una urgencia y no está bueno, no respira el paciente. Tiene ocluido acá y tiene ocluido acá, no hay forma, se los va a mostrar en la cara, va a empezar, me falta el aire, no le va a salir la voz, ¿sí? Entonces, al desinflar el balón y al colocar la válvula fonatoria, el aire va a ir hacia la parte superior, por ende va a pasar a través de las cuerdas vocales y va a emitir un sonido. Por supuesto que los primeros sonidos que emiten estos pacientes que inician el trabajo de fonación es una voz débil, es una voz porque tiene cuerdas vocales en desuso. Entonces tenemos que enseñarle primero a tomar el aire por nariz, primero la adaptación, la mayoría tose porque tiene algún resto del lagofaringio, entonces aspirar bien el lagofaringio, luego desinflar el balón, colocar esta válvula fonatoria y pedirle al paciente que inhale, ¿sí?, por nariz y exhale dando una palabra o probando a ver cómo se siente con esto de poder hablar. Bueno, esta nos quedó abajo. Otro tipo de cánula es una cánula Bielsaski. Las cánulas Bielsaski generalmente es una cánula sin balón, es una cánula que viene también con endocánula, y esto es una válvula fonatoria, o sea, es una cánula Bielsaski con válvula fonatoria, también facilita que este paciente pueda hablar, es como en una de las etapas finales del weaning, y bueno, acá están las marcas o las formas de las válvulas fonatorias. Esta cánula es una cánula con un puerto de oxígeno, porque hay pacientes que requieren todavía, cuando empiezan a fonar, parte del oxígeno. Esta es una marca, y esta, bueno, forma parte de la Bielsaski. Con respecto al oxígeno que recibe el paciente a través de la válvula fonatoria, lo que podemos decir que si el paciente va a estar más de 6 o 7 horas con oxígeno por este puerto, la verdad que lo ideal sería no poner el oxígeno por acá tanto tiempo, porque es un gas frío, puede secar parte de las secreciones del paciente y puede tapar la cánula. Entonces, si nosotros tenemos los pacientes más de 6 o 8 horas con válvula fonatoria, lo ideal es ponerle una bigotera de oxígeno, ¿sí?, ya que el paciente puede inspirar, y evitar que esta válvula fonatoria se tape, y bueno, y pueda seguir recibiendo oxígeno suplementario, ¿sí? Bueno, este es el posicionamiento del paciente con una traqueostomía. Y volvemos después un segundito al anterior. Sí. Perdón, tenía... No, está bien. Acá. Que por ejemplo, fíjense, la que está en el medio, la cánula que está en el medio, que tiene una apertura lateral que se puede ver ahí,
uno puede girar y cerrarla del todo, o la puede ir abriendo, entonces va generando, a veces hay pacientes que tienen resistencia en la vía aérea, entonces uno puede abrir un poco esa parte lateral que está justo delante del nombre, y para que el paciente pueda fonar y disminuir un poco la resistencia. En la válvula fonatoria de la derecha, en la cual es con puerto de oxígeno, también muchas veces el paciente tiene resistencia, tiene un colapso dinámico excesivo de la vía aérea. También se puede sacar la tapita del conector de la válvula, ¿sí? Dejarlo abierto para disminuir la resistencia de ese paciente en la vía aérea. O sea, diríamos que adaptamos distintas partecitas que son para, principalmente, en este caso, puerto de oxígeno, pero también para disminuir, en ese caso, la resistencia en colapso dinámico, por ejemplo, de un paciente, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá está cuando queremos que el paciente fone, la cánula interna va a ser fenestrada, el balón de neumotaponamiento va a estar desinflado, va a haber un tapón o válvula fonatoria así, y cuando hablemos de deglución podemos tratar con una cánula interna no fenestrada, con el balón de taponamiento que está insuflado, lo que dijo Marce, y tapón o válvula fonatoria no, ¿sí? Frente a la deglución. Esas son las formas de trabajar con una cánula fenestrada. Bueno, este es el posicionamiento de una paciente que ya había progresado en su winning, había dejado el respirador, ¿sí? Y estaba ya en la última etapa de tener una cánula sin balón, Bielsaski, con una válvula fonatoria. Bueno, después de este día que le fue muy bien, realizamos el Blue Test, más adelante se va a hablar del tema, y la ocluimos, ¿sí? Le hicimos un tapón en esa válvula fonatoria, y próximamente iba a ser decanulada esta paciente, ¿sí? O sea, utilizamos distintos tipos de cánula para ir progresando el winning de pacientes que tienen posibilidad de decanularse, ¿sí? Bueno, acá tenemos un paciente ventilando espontáneamente, con oclusión manual, ¿sí? Y válvula fonatoria, bueno, es lo que dijimos recién, ¿no? Inhala el paciente, exhala por arriba, ¿sí? Balón de neumotaponamiento desinflado. Lo que dijo Maggie recién con respecto a la fonación del aire subglótico, bueno, es un inicio, ¿sí? De empezar a estimular esas cuerdas vocales que están hipotónicas, en desuso. Son pacientes, no se olviden que vienen de terapia intensiva con miorelajantes, a veces algunos no pueden llegar a tolerar ni siquiera el posicionamiento en el cuello. Entonces, bueno, empezamos la rehabilitación con posicionamiento en el cuello, este aire subglótico que les va a ayudar a algo tan importante como es comunicarse, ¿sí? Un paciente que se pueda expresar, baja la ansiedad, nos conoce, a ver cómo te llamás, ¿no? Empieza a comunicarse y empieza a decir, bueno, me duele, no me duele, me molesta. No se olviden que nosotros vamos a empezar con litros de oxígeno un poquito bajos, y después, si el paciente lo tolera, ir aumentando a 6, 7 litros, y en algunos casos hasta 10, ¿sí? Por supuesto, por cortos periodos. Está descrito que al principio, cuando se utilizan un flujo de aire de más de 7 litros, y el paciente no tiene o tiene pobre sensibilidad, son pacientes que les va peor en la decanulación, ¿sí? Pero bueno, es un inicio, vamos a trabajar para que se pueda cumplir todos los pasos que este paciente se puede ir rehabilitando desde la deglución, y vamos, bueno, a trabajar día a día para eso. ¿Cuáles son las complicaciones del uso de las cánulas de traqueostomía? Bueno, las cánulas se pueden romper, se pueden pinchar, puede haber una obstrucción, ¿sí?, de la cánula, y puede haber un colapso, ¿sí?
Cuando hablamos de una obstrucción de la cánula, estamos hablando de que en clases anteriores dijimos, evaluemos la humidificación de las cánulas, ¿no? Evaluar si el paciente está bien hidratado, qué humedad relativa tiene, está recibiendo, es un paciente POC, está recibiendo humidificación activa, le alcanza con el HME que le pusimos. Bueno, acá están las consecuencias de la mala elección de la humidificación, ¿sí? Un paciente que se obstruye, que se tapa la cánula, fíjense el diámetro interno, está totalmente ocluido. Esto es una urgencia, ¿sí? ¿Cómo evaluamos si hay obstrucción de la cánula? Bueno, lo primero es signos vitales, saturación, frecuencia cardíaca, la mecánica del paciente, la auscultación, evaluar qué tiempo de uso tiene esa cánula, porque bueno, cuando llegan a nuestro centro de crónicos, quizá en la historia clínica no dice cuándo fue realizada la traqueostomía, sí, pero cuándo le cambiaron por última vez la cánula, ¿sí? Evaluar el sistema de humidificación, evaluar el uso del dispositivo bolsa máscara, o sea, lo que llamamos comercialmente ambú, porque esto a la madrugada nos puede salvar, ¿sí? Las urgencias a la madrugada es, se le tapó la cánula, ambú, lo primero que tenemos que agarrar y lo primero que tenemos que evaluar si esa cánula está permeable, ¿sí? Vemos un paciente con mala mecánica, desaturando, algo pasa, no le entra el aire, bueno, es tener cerca una cánula de repuesto, ¿sí? En la habitación, sobre todo en vías aéreas dificultosas o pacientes que están ventilados 24 horas, ¿sí? Bueno, para los que no los conocen, estos son los dispositivos o bolsas de resucitación con este conector universal, ¿sí? Tener la precaución de no sobreventilar al paciente, hay pulmones muy rígidos, tenemos que tener en cuenta las presiones adecuadas, bueno, igual tenemos la válvula de seguridad en la bolsa de resucitación que nos va a dar un límite, pero tener en cuenta esto. Y la pregunta que ya le hicieron, ¿no? ¿Cuándo cambiamos las cánulas? ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es por rotura, por ejemplo, se pinchó, se le salió una aleta, se descabezó, ¿sí? La necesidad de aumento o disminución del diámetro, bueno, esto habla de la progresión en el winning del paciente, ¿no? O que hay una mejoría y vamos a cambiar la cánula hacia una de menor diámetro, es una estrategia de protocolo para ir mejorando el winning. La necesidad de cambio de estilo de la cánula, sí, si es fenestrada, si es sin balón, si es más larga, los vamos a ir viendo a medida que vayamos conociendo al paciente y como dijo Maggie, surgen esas urgencias de esta cánula fenestrada tenía un granuloma, ¿no? O un paciente no le va bien con tal cánula. Bueno, evaluar qué le pasó, ¿no? Evaluar qué le pasó. Hay pacientes que no se dejan aspirar y que la aspiración cerrada tiene un tope, y bueno, hay que pedir un estudio, hay que evaluar, a ver, algo le pasó a ese paciente que antes, y cuando recién ingresó a la clínica no le pasaba y ahora sí. Así que hay un cambio y hay que evaluarlo. Bueno, la urgencia ya lo dijimos, y la desnaturalización de la cánula, bueno, hay artículos donde hablan que al mes, bajo microscopio, hay una destrucción o ¿cómo explico? Una desnaturalización de la PVC, de la silicona. Entonces, por fábrica, te dicen que hay que cambiarla al mes. Cada uno, ¿cómo se llama? Evaluará en su lugar donde trabaja la disponibilidad de los materiales, porque a veces, por lo menos lo que pasa en Argentina, no sé si mis colegas están de acuerdo, hay un límite
en pandemia hubo cánulas que no se consiguen y hasta el día de hoy no se importan. Entonces, también tenemos que tener en cuenta si tenemos la disponibilidad, ¿no?, de esas cánulas. Sí, también pensemos que, a ver, costo-beneficio, ¿no? Sabemos que al mes esa cánula por fabricante pierde todo lo que es la compliance de esa cánula, ¿no? Por supuesto que nosotros evaluaremos en un paciente crónico cuándo cambiar la cánula o no. Sabemos, o sea, una cosa es que uno sepa que al mes hay que cambiarla porque si no se altera la compliance de esa cánula, pero bueno, dependiendo del paciente, a veces uno puede tardar capaz un mes más, también si es una vía dificultosa y hay que llamar a un fibroendoscopista para hacer el cambio y hasta que se coordina todo, también eso tarda un poco más. Entonces, bueno, es ver cada paciente. Como dijimos, es cada realidad también, ¿no? Sí. Bueno. Cuidados del ostoma, bueno, la limpieza una vez al día con solución fisiológica. Me parece que Pervinox ya no se usa más, no sé si alguno de ustedes usa, pero por lo que tengo entendido es bastante irritativo, así que no... irrita mucho la piel, no lo haces como curación habitual, sí en algún caso puntual donde sea necesario quizás por algún punto que esté supurando, pero no es lo que utilizamos corrientemente porque irrita la piel. Exacto. Con respecto a las tiras de sujeción, bueno, evitar las úlceras por decúbito. Estos collarines hay que cambiarlos habitualmente porque cuando bañan al paciente, ¿no?, quedan húmedos, entonces hay que tener una prolijidad sobre esta zona importante, ¿no? Bueno, los recambios de cánula según protocolo del lugar. Cuidados durante la alimentación, bueno, cantidad de consistencia, mayor aerorragia, no tapar el ostoma con papel. Maggie, ¿querés decir algo de esta foto? Bueno, acá, o sea, lo que estábamos diciendo, ¿no?, que el paciente traqueostomizado en la imagen de la izquierda, ¿sí?, tenemos, como vos decías, el collarín, la sujeción, tenemos una gasa, ese ostoma tiene que estar limpio, tenemos que limpiar el ostoma, y tenemos, por ejemplo, ahí el catéter Mond, en el cual se utiliza para que justamente si ese paciente está ventilado, no tenerla ahí sobre el ostoma para que no genere palanca. Y luego tenemos estas almohadillas que son propias de traqueostomías, que son mucho más prácticas que una gasa, que a veces las gasas se empiezan a desperechar, ¿no?, y puede generar también más lesiones. Pero bueno, también esa almohadilla hay que ver el grosor, ¿sí? Y también va a depender, obvio, del cuello del paciente, porque muchas veces el paciente tiene muy marcado todo el econ y la tráquea está muy atrás, ¿sí? Entonces, a veces las gasas o estas almohadillas no se adhieren bien y generan espacio. Entonces, bueno, esta almohadilla puede ser para cierto tipo de paciente y ver también cómo está ese ostoma, ¿no? Si está muy posterior o no del paciente, ¿no? Yo quiero dejar un concepto, ¿no? Recordemos que cuando tenemos un paciente traqueostomizado, tenemos una vía aérea básicamente desprotegida, porque toda la función de protección que genera la vía aérea superior está abolida. Entonces, la correcta higiene y el correcto mantenimiento de todo lo periostoma redunda en evitar infecciones respiratorias. Entonces es fundamental lo que decía Paola, los collarines húmedos después del baño no deberían quedar, limpiar toda la piel alrededor, cambiar con frecuencia las gasas, si el paciente tiene algún tipo de sangrado, si tiene algún tipo de secreciones que manchan la gasa siempre tiene que estar limpia, porque lo que tenemos ahí es una vía aérea expuesta, rodeada de suciedad que puede generar infecciones respiratorias que pueden complicar realmente al paciente. Así que no es un tema menor este punto en el cuidado de la traqueostomía, ¿sí?
me ha pasado tener que cambiar gasas de traqueostomía con alimento, ¿sí? Este alimento periostoma, y a través de ese color poder decirle, mira, este paciente está con reflujo, tendríamos que evaluar a ver qué medicación ponerle, y fíjense, en las gasas están peritráqueos, ¿sí? O sea, hay que mirar todo. También quiero agregar una cosa que es importante a veces cuando pasa, la posición de la cama, porque a veces lo cambian, lo dejan todo en supino y no lo vuelvo en la posición que sean 30 grados, y ahí es donde también dificulta la vía aérea, la alimentación, ¿no? Así que también hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál? Sí. Bueno, vemos un ostoma flogótico, ¿no? Cuando hablamos del cuidado del ostoma. Maggie, esta foto es tuya también, ¿eh? Hago colección de fotos. ¿Querés decir algo? Este paciente tenía una estenosis en traqueal, y lo que generaba era que uno colocaba la cánula y era como que, como se dice, que se ordeña la cánula, empezaba a salir, ¿sí?, del ostoma, ¿sí? Entonces, bueno, tuvimos que hacer una fibroendoscopía y ahí se vio, además de lo que flogótico que estaba el ostoma, de que tenía esta lesión traqueal, ¿no?, que ocasionaba esa incapacidad de tener una cánula permeable. Esto es el ordeñe que decís. Claro, exacto, ¿sí? Si uno no tenía, como dice Marci, como decís Pau, vos también, y bueno, y Gaby también, ¿no? Si no tenemos una buena sujeción y todo, y esta cánula se dejaba por X razones sin una buena sujeción, el paciente empezaba con ese estenosis traqueal, empezaba a sacar esa cánula, ¿sí? Y terminaba decanulándose, ¿no? Bien. Y además era un ostoma percutáneo, o sea que se cierra rápidamente también. Claro. Bueno, este es otro tipo de ostoma, ya el paciente decanulado. Lo que nos pasaba acá era que el paciente cerraba primero los planos superficiales, o sea, venía cerrando la piel y no venía cerrando la tráqueo, ¿no? Que estas cosas pueden pasar y hay que evaluarlas, ¿no? Hay que evaluarlas para ver si este paciente necesita un punto quirúrgico. Algunos ostomas se cierran de 7 a 10 días y depende de la nutrición y bueno, cómo viene la cicatrización del paciente, pero si se cierra de planos superficiales a profundos, hay que ver si tenemos que hacer alguna interconsulta. Bueno, esta foto no se ve muy bien, pero es un ostoma desorganizado. Esta es la foto del paciente anterior. Bueno, vamos a muy poquito, porque se va a ver en otras clases. Esto es lo que utilizamos cuando hay granulomas periostoma, ¿sí? Nitrato de plata, y solamente pintar, ¿no? Es como un cáustico, ¿sí?, que se coloca puntualmente en los bordes de ese granuloma, y nos va a ayudar a formar para que ese ostoma cierre prolijamente, vamos a decir, ¿sí? Y después en otra clase se va a ver. Bueno, para finalizar, no sé si alguien quiere agregar algo más, vamos con un caso clínico, a ver si se pudo entender la clase de hoy. Este es un paciente masculino de 65 años que ingresa a la guardia con diagnóstico de POC, con oxígeno domiciliario, se encuentra con una traqueostomía 7,5 con balón, ingresa a la guardia con una dificultad respiratoria, se encuentra con regular mecánica y desaturación, 88%, y a la auscultación se encuentra con regular entrada de aire, ¿sí? ¿Cuál sería la conducta a tomar o cuál sería su conducta? Bueno, primero aumentar el oxígeno, después evaluar el sistema de humidificación,
Luego evaluamos la permeabilidad de la cánula de traqueostomía con bolsa de resucitación, o le sacamos una placa y lo conectamos a ventilación mecánica. ¿Sí? Ahí sí, Lu y Sol nos pueden colocar la pregunta 4 para que así puedan votar los asistentes a ver cuál sería la conducta que harían inicialmente, ¿no? Esta es Mayra, que tenemos 4. No, perdón, no es esa. No es eso. No es esa. Bueno, si no, votamos con si quieren, número contesten nomás. en el chat. Pareciera ganar 3 por afano, ¿eh? ¿El 3? Me parece que es el que gana. Estoy mirando. Algunos pusieron 1 y 3. Qué bien, están subiendo las respuestas. Sí, hay bocha de Están respuestas. dormidas. ¿Qué más, Marce? ¿Quién va ganando? El 3 gana 3, ¿eh? ¿Gana el 3? Gana 3, sí. Sí, Casi nadie puso 1, gana 3 por afano, algunos pusieron 2 y 3, hay uno que puso un 2, 3 y 4, o en un orden. Creo que más o menos podemos ir, ya la tendencia es clara, ¿eh? Muy bien. Es 3. La respuesta correcta es la 3. Muy bien la 3. Bueno. A ver, última. Preguntas. No sé si Marce fuiste respondiendo algunas, ¿querés contarnos? Sí, ya les voy diciendo. Tenemos algunas preguntas que están interesantes. Lo que quiero aclarar es lo siguiente: nosotros vamos a tener una clase vinculada a decanulación y a reeducación deglutoria. Entonces hay preguntas que nos hacen como cuánto tiempo tenemos la cánula tapada, cuánto tiempo la dejamos, si hacemos blutés o no hacemos blutés. Creo que esas preguntas me parece que van a ser pertinentes para el momento en que demos el protocolo de decanulación. Si no, se nos va a extender mucho la conversación de hoy, y la idea de la reunión de hoy era que estuvieran en claro tipos de cánula de traqueostomía, uso y lo que se utiliza básicamente en áreas de rehabilitación. Acá preguntaron por las cánulas de traqueostomía que eran de plata, que ya prácticamente no se utilizan y que se utilizaban en la época de los laringectomizados, digamos como una de las preguntas. No puse nada de deglución ni de glutés, solamente válvula fonatoria, porque sé que era un dispositivo que se conectaba a ese puerto de la cánula, pero si no, como dijo Marce, va a haber otra clase específicamente de evaluación de la deglución, de qué equipamiento se usa para la deglución, y kinésicamente cuáles son los tratamientos para mejorar la deglución del paciente, ¿no? Acá hay una pregunta en que ponen en qué caso se utiliza la cánula sin balón, básicamente en aquellos pacientes que no tienen signos de broncoaspiración, en aquellos pacientes que por algún motivo seguís necesitando mantener una vía aérea artificial, que puede ser por obstrucción en la vía aérea superior o por otros motivos, pero que tienen suficiencia deglutoria y que tienen manejo adecuado de su saliva. Entonces vos en esos pacientes, en vez de colocarle una cánula con balón, le utilizás una cánula sin balón que con tapón o sin tapón le podría llegar a permitir fonar, y que por otro lado también son más livianas y más fáciles de manejar, ¿no? Sí. Otra pregunta interesante que tengo acá para que contesten, chicas, es la vinculada al jet de aire. Porque acá ustedes dijeron 7 litros, no será muy fuerte, en realidad el jet de aire con 7, 8 litros de aire se utiliza si queremos limpiar el espacio por encima del balón sin hacer la aspiración subglótica. La cantidad de flujo de aire que se pone en el jet de aire, muchas veces utilizamos el pasaje de aire comprimido por la subglótica como una manera de estimular la fonación, de estimular haciendo como entre comillas un masaje en esas cuerdas vocales hipotónicas. No sé, Pau, si querés agregar algo vinculado a eso.
No, el jet subglótico lo que hace es aumentar la presión subglótica, que es importante para que el paciente empiece a, vamos a decir, a desensibilizar la zona que tiene pobres reflejos, ¿sí? Y que nos va a ayudar a tragar. O sea, hay tragadas automáticas, hay disparos deglutorios, y todo esto es deglución, ¿no? Entonces, para empezar a que un paciente trague su lago faríngeo, tenemos que empezar a estimular desde un bajo jet subglótico, ¿sí? Pero hay pacientes que vos le ponés 3 litros, 4 litros, no se enteran, ¿sí? ¿Qué quiero decir que no se enteran? Que no existe la automatización de ese disparo. Entonces voy a seguir estimulándolo hasta que mínimamente me haga un disparo deglutorio y pueda yo seguir evaluando cómo sigo con la rehabilitación de ese paciente. Siempre y cuando, no haya contraindicaciones de, no sé, de otro tipo, ¿sí? Porque estamos utilizando jet subglótico a alto flujo, ¿sí? 10 litros, entonces, bueno, está comprobado que estos pacientes con mayor jet subglótico tienen una más larga trabajo para poder decanularse, ¿sí? No es lo mismo tener reflejos indemnes, no es lo mismo tener tragadas automáticas o que el paciente esté mejor de la parte deglutoria. Igualmente, hay tratamientos de medicación anticolinérgica para poder secar un poco la saliva de ese paciente y de poder seguir avanzando hacia una decanulación segura, ¿sí? Porque si yo decanulo a un paciente que le saco por día una tubuladura entera del lago faríngeo y la verdad que va a volver infectado, va a fallar la decanulación. Recording in progress. Eso hay que ir evaluándolo de acuerdo a cada paciente, ¿no? Digamos, el concepto es que el jet puede utilizarse como jet único o puede utilizarse como estimulación propioceptiva. Estos pacientes crónicos que han estado ventilados durante mucho tiempo no tuvieron el estímulo propioceptivo de las cuerdas vocales y de su laringe. Todo eso hay que reeducarlo. Inclusive sucede que pierden la coordinación entre la respiración y la fonación. No pierden esto automático que nosotros tenemos, que hablamos al exhalar. Los pacientes que muchas veces han estado mucho tiempo ventilados o mucho tiempo con cánula pierden esa coordinación y tenemos que empezar a trabajarlo desde ese lugar. Y muchas veces lo primero que tenemos que hacer es que el paciente se vuelva a dar cuenta que tiene una laringe. Tal cual. Y esto lo comenzamos a hacer a través de pequeños jets. A veces el jet para limpiar por un lado, pero a veces con bajos flujos de aire comprimido que empiezan a atravesar las cuerdas vocales desde abajo, porque lo hacen desde arriba de la cánula, y permiten empezar a resensibilizar toda esa región, ¿sí? Un detalle no menor es que utilicen aire comprimido para utilizar la estimulación por subglótica y no el oxígeno, porque el oxígeno es frío y los va a lastimar, genera lesión en el epitelio, mientras que el aire comprimido es menos nocivo. Eso quería aclarar como parte de la práctica. El jet es con aire y no con oxígeno. Bien, ¿quieren que hagamos las comparativas de la pregunta 1 y 3? Vamos. ¿No? Las preguntas de disfagia son en el próximo capítulo, porque acá estoy leyendo varias y si no, no cerramos, ¿sí? Ahí está, entonces, ante una traqueostomía, ¿qué cánula de traqueostomía sugerirían al médico? Cánula sin balón, cánula con balón y catéter subglótico. A ver. Ahí está, yo tengo el internet. Bueno, aumentó bastante el porcentaje, ¿eh? 71% cánula con balón y catéter subglótico. ¿Sí?
Muy bien. Bien. Y la otra pregunta, obvio que esto es siempre y cuando tengamos en nuestra institución la posibilidad, ¿no? Y acá, ¿cuántas veces por día se controla el balón de neumotaponamiento? Una vez por turno, 2 veces por turno, 3 o más, no se controla a menudo y ante necesidad. A ver si hay alguna variación acá. Bueno, una vez por turno 47%, 2 veces por turno un 17%, 3 o más veces 19%, no se controla a menudo 1% y ante necesidad un 14%. Bueno, se han modificado los porcentajes, me parece. En algunos lugares la gente de calidad exige que una vez por turno se controlen los balones, ¿sí? Y no a dedo, como dijimos anteriormente, que se busquen elementos adecuados para medir, sería como lo más responsable, ¿sí? Así que bueno, eso. Pero una vez por turno se debería, no sé si están de acuerdo, así como los tubos endotraqueales también los controlamos, las cánulas de traqueostomía se deberían controlar. Sí, la recomendación es una vez por turno. Además, es Nosotros fácil también. el control porque si no se consigue algún dispositivo para controlar, digamos, de los que vienen de acuerdo a las marcas, uno lo puede fabricar casero. Entonces no es excusa no controlar el balón, se puede fabricar casero, entonces eso es lo importante. Bueno, ahí hay gente que dice que no pudo responder la encuesta, debe ser algún tema del sistema, porque la verdad que todos creo que hemos visto las encuestas, ¿no? Allí había gente que decía eso en el chat, que no podía responder las encuestas. Sí, a veces por como es la actualización del Zoom que tengan, que a veces sí ocasiona que no puedan, ¿sí? Es eso lo que tiene. Bueno, como siempre decimos, de acá se generan un montón de preguntas, por suerte, que muchos, como decía Marce, muchos de deglución, de disfagia y todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, o sea que tampoco queremos adelantarnos, pero bueno, nos ayuda también a tener estas preguntas para la próxima clase. ¿Sí? Este objetivo de esta clase era presentarles la cánula para que tengan idea de la variedad que hay, que hoy en día hay, según el paciente existe la cánula, ¿sí? Realmente hay una progresión, un desarrollo tan grande de cánulas que es imposible no encontrar la cánula ideal para el paciente. Van a entrar seguro miles de factores socioeconómicos, también familiares y todo, pero bueno, cánula va a haber, después uno tendrá que evaluar todo el conjunto, ¿no? Así que bueno. Sí, creo que esta clase tiene que para servir que los kinesiólogos de otros países puedan conocer los catálogos, puedan conocer los distribuidores, puedan opinar de acuerdo a su servicio, qué tipo de cánulas son mejores, los que trabajan en terapia intensiva, bueno, podrán opinar de acuerdo a el tipo de paciente que tienen, pero dentro de la variedad de cánulas que tiene que haber, bueno, tiene que haber un número adecuado, ¿sí? O un número de cada una. No conocemos mucho las marcas que hay en otros países, pero seguramente una cánula con balón tienen, una cánula con aspiración subglótica, habrá mejores, ¿sí? Hay balones más continentes, pero bueno, lo importante es poder investigar, es poder conocer qué tipo de catálogo existe
y poder sugerir, porque para eso son estas clases, ¿no? Para informarnos y para poder sugerir a los médicos, a los cirujanos, ¿no? Qué tipo de cánulas vamos a poner para un paciente, por ejemplo, hoy que está post-COVID, donde vamos a tener un winning, y bueno, ya hoy con esta clase podemos decir qué tipo de cánula vamos a necesitar para ese paciente. Sí, muy bien. Bueno, chicas, ya son 9 menos 10. Realmente un montón de gente todavía está, pero bueno, ya se nos hace un poco tarde. Excelente para seguir trabajando en las próximas clases. Yo me despido a todos, muchas gracias. Que tengo un internet un poquito débil. Bueno, muchas gracias a todos. Y sí, nos vemos en 15 días, porque estaban preguntando, el próximo módulo es en 15 días. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias a todos, nos vemos.